Ya estamos casi terminando esta temporada de lecciones de la Biblia. Hemos estado hablando acerca de la preparación para el tiempo del fin. En la lección número 12, en este capítulo, vamos a estar hablando acerca de Babilonia y Armagedón. Si hay un libro en la Biblia, como el libro de Apocalipsis, que nos muestra las realidades del tiempo del fin, encontramos que Apocalipsis se basa en el Antiguo Testamento para hablarnos de Babilonia, las influencias que ejerce en los habitantes de la tierra en el tiempo del fin, pero también aquel momento Armagedón que tiene raíces en el Antiguo Testamento, que no solamente es una batalla, sino que es una victoria para todo aquel que confía en Dios y en su Hijo Cristo Jesús. Por lo tanto, gracias por permanecer en compañía de Lecciones de la Biblia. Bienvenidos, porque aquí comienza este nuevo capítulo. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis capítulo 17, verso 5. Estamos dando inicio a este capítulo número 12 de Lecciones de la Biblia. Esta temporada ya está casi llegando a su fin en este penúltimo capítulo. No obstante, es un tema muy, pero muy importante y especial para cada uno de nosotros. La palabra Babilonia no solamente está señalando a un imperio, sino que también las características de este imperio se repiten en el tiempo escatológico o profético para el tiempo del fin. Es lo que vamos a ver a la luz de las Escrituras, y también hay una batalla, el Armagedón, ¿no? Y para eso tenemos a nuestro pastor Eleodoro Castillo. Un placer continuar con ustedes, Así es, ¿no? nos Y queda gracias, poquito, amigo, porque siempre están con nosotros. queda poquito de la temporada, pastor, y Sí, usted nos ha sí, acompañado todos estos capítulos, sí. muchas gracias. Y también está con nosotros nuevamente, ¿no? Ahora ha vuelto nuestro pastor Hugo Gómez. Gracias, pastor, por acompañarnos. Muy contento de estar nuevamente acá con ustedes junto al pastor y a la teleaudiencia. Así es. Entonces vamos a comenzar, ¿les parece? Vamos a inclinar el rostro, vamos a pedir al pastor Hugo que pueda orar por este estudio y también por nuestros amigos ahí en casa. Amén. Amado y buen Señor, te damos gracias, Padre Eterno, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque tú también nos has llamado a ser parte de tu pueblo. Ahora, Padre Eterno, que estamos pronto a comenzar el programa, queremos orar, Señor Santo, para que tú nos puedas guiar, para que nos des de tu sabiduría y explicar lo que tú quieras que expliquemos. Ayuda a los amigos que nos están viendo en su hogar, para que sea tu Santo Espíritu el que pueda dar claridad también de tu palabra. Bendícenos por Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios ahí en Apocalipsis 17:5. En el contexto del tiempo final hay un acontecimiento o el poder del enemigo está representado allí de una forma bien especial. Dice Apocalipsis 17:5, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Si bien el libro de Apocalipsis es simbólico, que representa realidades que están ocurriendo en este tiempo, en el tiempo final, toma lenguajes conocidos para los receptores de este libro, de esta carta originalmente. Para ellos, para la historia del pueblo hebreo, tenía un significado muy especial Babilonia, ¿no? Este nombre. ¿Cuál es ese significado? Opresión, sufrimiento, confusión. Fue históricamente casi la terminación del pueblo de Dios.
Estamos hablando de a partir del 605 antes Sí. de Cristo, ¿no? Cuando Sí. Nabucodonosor, el emperador o rey de Babilonia, eh, comienza estos 3 al menos sitios de En la ciudad de Jerusalén. Jerusalén. Sitio se le llama la técnica bélica de rodear, Correcto. matarlos de hambre, de enfermedad, abrían las puertas y los tomaban cautivos, ¿no? Sí. ¿Qué significó eso para el pueblo de Dios? Entró en confusión, porque finalmente en vez de acudir también a Dios, trataron de cierta manera salir con sus propias fuerzas, ¿no? ¿Y qué provocó eso? Un cautiverio, donde también nosotros conocemos que el profeta Daniel fue tomado junto a sus amigos. El pueblo de Dios incluso hasta olvidó el idioma después de un tiempo, y empezaron a cambiar muchas costumbres que ellos tenían, y se empezaban a perder, ¿no? Ahí encontramos, gracias a tal vez el libro de Daniel, un conocimiento un poco más amplio de lo que es la cultura babilónica. Dicho de paso, no vamos a estigmatizar de forma 100% negativa. Cuando nosotros vemos, cada vez que vemos nuestro reloj, debemos dar gracias, entre comillas, a los babilonios, ¿no? Sí. El sistema sexagesimal, que se cuenta 60 minutos, 60 segundos, 360 grados, ¿no? Estamos heredando aquello de ellos, ¿no? Una cultura muy avanzada, Muy pero rica. que cuando vamos al aspecto espiritual, Ujú. está representando todo lo contrario. Tal vez podríamos como poner ahí en contrastes la cultura de Jerusalén, bíblica, Sí. versus la cultura De de Babilonia. Babilonia. Dos ciudades. Confusión. Y sus prácticas, ¿no? ¿Qué tipo de prácticas podemos ver que ocurrían en el pasado y que tienen un significado especial ahora en el tiempo final? En el libro de Daniel, cuando lo estudiamos, vimos Nabucodonosor rebelándose contra la profecía bíblica, donde en el capítulo 12 hablaba de una sucesión de reino identificado por diferentes metales, y en el capítulo 3 él dice, no habrá otro, sino, es cierto, yo soy la cabeza de oro, pero voy a ser eterno, manda hacer esa estatua y que todo le adoraran. Y allí entra en juego la adoración, entra en juego también decretos dados por el gobierno, pero que legislaban en lo religioso. Luego encontramos el capítulo 6, donde él echa a Daniel en el foso de los leones, porque Daniel era un orador continuo de Dios. Le servía continuamente, y yo creo que esa es una de las claves que Dios también quiere enseñar al hombre, a la mujer del tiempo del fin, de cómo perseverar en la persecución, en esa intimidad de comunión con Dios. Allí cuando por la mañana tú te encuentras con tu ser amado, nuestro Dios, cuando tú conversas, cuando tú alabas, cuando tú cantas, cuando tú oras, cuando escuchas la voz de Dios, tu relación con Dios se va fortaleciendo y te permite ser fiel en medio de las dificultades. Ahora, interesante que la influencia de Babilonia era una estrategia, porque hay formas de doblegar la voluntad, ¿no? Ante un cautivo. Una forma es, por ejemplo, desnudarlo, tenerlo en un sótano o en una mazmorra, en cautividad, hasta doblegar y obligar. Pero Babilonia era muy sutil. De hecho, a Daniel y a sus amigos lo llevan a la misma corte El rey. del rey. Vemos que es un ataque integral. Por ejemplo, la comida. Babilonia influye con grandes banquetes, no solamente en capítulo 1, sino en el capítulo 5, una fiesta, un banquete que fue la perdición para no solo el rey Belsasar, sino también para el reinado. Correcto. ¿Qué les llama la atención también, hablando de esta influencia babilónica? Cuando a Daniel, que significa Dios es mi juez, le cambian el nombre a Beltsasar. Claro. Y así también a sus amigos. ¿Es simplemente ahí para un tema idiomático del lenguaje o tiene que ver con un trasfondo de acuerdo al significado de los nombres hebreos también? Correcto, indudablemente. Había un ataque subliminal, era un cambio de mente, era una estrategia muy astuta,
porque los judíos nacionalistas por excelencia tomaban esta gente, los príncipes, los cambiaban, transformaban su mente aún en el mismo nombre. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está Jehová? Tú estás cautivo acá. Tu Dios verdadero es ahora Nebo. Tu Dios verdadero es ahora este otro. Entonces intentaron influenciar en ellos, pero ellos propusieron en su corazón no contaminarse. En lo sencillo, en la comida, hasta aún en sus principios de adoración religiosos. Interesante. Cuando veíamos en capítulos anteriores acerca de cómo el dragón imita esta Trinidad, ¿no? La Trinidad de Dios. El dragón, una bestia que surge del mar y una bestia que surge de la tierra, la cual hace que se adore la imagen de la bestia y por ende se está adorando también al dragón. Es interesante cómo en la Babilonia antigua, Nabucodonosor levanta una estatua para que la adoren y en última instancia dejar de adorar a Dios y estar adorando al mismo Satanás. Ahora, muchas personas creen que la estatua de Daniel capítulo 3 es una estatua de el propio Nabucodonosor. Pero cuando uno se pone a pensar que los sátrapas tuvieron que esperar que cambiara de un rey babilónico a un rey medo, como Darío, para ir delante de él y decirle, señor rey, haz un decreto que nadie adore a no ser que te adore a ti. ¿Por qué los sátrapas no fueron con esa artimaña antes con un rey babilonio? Porque no era costumbre de ellos adorar a los reyes como dioses. Por ende, la estatua no necesariamente era de el propio Nabucodonosor. Y ahí se cumple lo que dice Apocalipsis 13, que el poder político obliga con un edicto para que la adoración vaya a una imagen y detrás de esa imagen está Satanás, ¿no? Entonces, aquí nosotros vemos el espíritu de Babilonia. No es simplemente un tema de expansión territorial de un imperio y que en el camino de este imperio estaba Jerusalén y justo ahí tanto Ezequiel, Daniel escribieron, ¿no es cierto? Jeremías también en parte escribieron con respecto al cautiverio. Vemos aquí el conflicto entre el bien y el mal y cómo Babilonia tiene un rol de edictos, persecución, un poder opresor, así persecutor, pero también con una influencia muy sutil. Y también Babilonia tiene otro aspecto, Pastor Hugo, ahí en Génesis, ¿no? Usted tiene ahí un texto... Claro. Perdón, es como las raíces de este imperio. Sí. Bueno, la raíz se encuentra también en Génesis 11, ¿verdad? Usted estaba hablando ahora lo atrayente que podía ser Babilonia y lo sutil que podía ser. Y nosotros en Génesis 11, ¿cierto? Tenemos la historia de la Torre de Babel, ¿cierto? Que usted sabe que la palabra Babilonia viene, ¿cierto?, de Babel, que es confusión, confundir. Entonces, justamente lo que ellos querían era, en esta gran ciudad que ellos querían formar, crear una torre que fuera en contra de los designios de Dios. Eso es lo que querían ellos. Estaban desafiando la promesa de Dios. Estaban desafiando Dios les había la dicho, promesa. no los voy a volver a destruir. Nunca más. Y ellos dijeron, por si acaso. Sí. Y Dios, ¿cierto? Ahí hace él con Noé el pacto, ¿no? Con el arco iris. Pero aún así, ellos hicieron, ¿cierto?, esa tremenda torre. Y ahí es donde dice Dios, descendamos y confundamos sus lenguas. Y hasta ahí quedó la torre. El problema es que en la Babilonia, en la cual le tocó vivir a Daniel y a sus amigos, sutilmente, como dice también el pastor Heliodoro, ellos empezaron a cambiar, el pueblo comenzó a cambiar muchas de sus costumbres, pero Dios ahí, ¿cierto?, tenía un remanente. Fiel. Daniel y sus amigos, que ellos se mantuvieron fiel a los mandamientos, a los designios del Señor. Así que ellos no tuvieron miedo a la muerte, no tuvieron miedo a la persecución que se podría dar, y ellos fueron fieles y Dios respondió. Y eso es parte también de lo que se vivió, como hablábamos en el programa anterior, con todos aquellos que fueron perseguidos por predicar la palabra de Dios, por seguir los mandamientos, fueron perseguidos, fueron asesinados, pero finalmente nosotros vemos que Dios cuida a su pueblo y cuando Él venga tendrá un lugar para cada uno de ellos. Cabe destacar el papel de la familia, la relación con sus hijos,
la educación de los hijos. Eso es poderoso. Apreciado hermano, qué importante es esa relación hermosa de conducir a tu hijo a una relación profunda con Dios. El culto familiar, enseñarles a depender de Dios. Esos jóvenes estaban lejos de su casa, estaban lejos de sus progenitores, pero ellos eligieron ser fiel por convicción. Y más, tenían tal concepto de Dios que frente al rey le dice, Dios puede librarnos de tu mano, pero aún si no nos libra, igual no adoraremos. Es decir, ellos estaban dispuestos a morir en fidelidad a Dios. Ese es el remanente fiel. Por lo tanto, Justamente. cuán importante, queridos amigos, es conocer qué es Babilonia. Ya vimos en su argumento del Antiguo Testamento qué representaba, especialmente en el libro de Daniel, en Génesis. Y ahora vamos a ir en el siguiente bloque, qué es Babilonia de acuerdo al Apocalipsis para el tiempo que estamos viviendo y cuáles son las decisiones que debemos tomar. No se separe, ya volvemos en Lecciones de la Biblia. Y ya estamos de regreso aquí en Lecciones de la Biblia junto al pastor Hugo, el pastor Eliodoro. Hemos visto esta vislumbre así bien somera de lo que Babilonia representa o fue literalmente como imperio en los tiempos de Daniel especialmente, ¿no? En este imperio neobabilónico. ¿Y qué aplicación tiene? ¿Por qué entonces Apocalipsis ocupa en 6 ocasiones el nombre Babilonia? ¿A quién está representando? ¿Qué significa? Vamos ahí, por ejemplo, al capítulo 14 de Apocalipsis, donde se menciona ahí, se profetiza la sentencia, pero las características, enfoquémonos allí, en el verso 8 dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Un primer adjetivo es gran ciudad. ¿A qué se refiere esto? No es algo, parece tan pequeño como creemos, aquí vemos influencia, así como lo fue en el pasado, ¿no? Cabeza de oro, opulencia. Superlativos. Babilonia siempre es designada con superlativo. El oro, el león y el águila, y ahora como una gran ciudad. Superlativo. Admirada porque en toda ciudad, en toda cultura, la gente quiere el oro, la gente busca el poder, ¿no? Y vemos que Babilonia no ocupa aquí solamente un lugar, sino que todo el mundo prácticamente pareciera ser que está en Babilonia, ¿no? Vive en un engaño. De hecho, se presenta hay como un mensaje acá en el segundo ángel, en Apocalipsis 14:8, sobre la caída de Babilonia, que también nosotros podemos ver que se repite incluso en el capítulo 18, versículo 2. Entonces expresa que esta es corrupta, es muy corrupta, llega a ser esta entidad que es Babilonia. Dice que hace beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿No? Aquí, ¿qué representa esta acción simbólica? Beber el vino de confusión, de fornicación. Fornicación, estamos viendo que es prácticamente un engaño entre parejas, ¿no? Nosotros podemos ver acá que en la Biblia, sobre todo, ya que empezamos hablando de los símbolos, vemos nosotros que Dios es el esposo, y la Biblia cuando presenta a la mujer, la presenta como iglesia, ¿no? Entonces dice que, en primer lugar, acá vemos nosotros que hay una iglesia que cae en fornicación. ¿Y con qué clase de fornicación? Con los reyes de la tierra, con cualquier cultura, con cualquier mandamiento, con cualquier creencia que esté ajeno a lo que la Biblia dice. ¿Y qué pasa? No solamente ella cae, sino que ahora quiere que todo el mundo, que todas las demás personas caigan también como ella, ¿no? Quiere llevarlo a este engaño, a esta confusión.
Por eso es que hoy día las personas no dicen ellos, esto es lo que dice la Biblia. La gente dice, esto es lo que yo creo. Esto es lo que yo creo. Y usted les pregunta y los ve y dice, no, yo soy cristiano, yo creo esto. Pero hermano, la Biblia dice esto otro. Pero yo creo esto. Cuando el Señor le pide a Oseas que viva un mensaje, y Oseas tiene que experimentar esta, valga la redundancia, esta Se lo tomó a pecho, ¿no? experiencia, ¿no? Esta experiencia terrible de la fornicación, del adulterio, De su esposa. ¿no? Me acordé de ese evento, ¿no? Porque la palabra fornicación. Ujú. Y ahí, Dios, ¿qué quería enseñarle al pueblo? Él estaba ilustrando con la vida de Oseas, ¿no es cierto?, un relacionamiento. Sublime, amoroso, no quiere la muerte del que muere, Él quiere la redención, Él da la oportunidad, dio la oportunidad, pero llega el momento cuando ya Dios no puede más. Ahí entramos en un concepto de idolatría, ¿no? Sí. Incluso los hijos de Oseas reciben nombre de tú no eres mi pueblo, y después si hay arrepentimiento, Bueno, sí. eres mi pueblo, Eres ¿no? mi pueblo. Me estaba acordando de Ezequiel capítulo 16 también, Ujú. en donde Dios le dice ramera a Jerusalén. Sí. Uno se esperaría, bajo este contexto, a Babilonia y todo, pero ¿por qué se lo dice a Jerusalén? Si es fácil, por lo que dijimos en el capítulo, o en el bloque anterior, digo, Ujú. es fácil decirle ramera a Babilonia en su aplicación escatológica, pero en Ezequiel también son aquellos cristianos de origen, tal vez bíblico, pero que tal como en la experiencia de Oseas, flirteamos o jugamos con la idolatría, Así es. con la adoración, una errada adoración. ¿Hasta qué punto nosotros, bueno, y si vamos más a la raíz, en el capítulo 8 de Ezequiel se dice la razón por la cual Dios le dice a su pueblo en Ezequiel que son una ramera. Y dice que habían 25 varones dándole las espaldas al sol, al templo, digo, ¿no? Templo. Y adorando al Al sol. Al sol. Cuando el único digno de adorar es Dios, Es ellos Dios. estaban adorando al sol, Al sol. cambiando el objeto de adoración. Ujú. Capítulos anteriores, precisamente también con el pastor Hugo, veíamos, si se recuerda, pastor, el Sí. cambio de la ley. Ujú. Cuán importante es la adoración a Dios en el día correcto. Por lo tanto, aquí hay toda una conexión que Babilonia, en su fornicación, la palabra fornicar significa idolatría, de acuerdo a la experiencia del Antiguo Testamento, el simbolismo. Idolatría, ir tras otros amores, otros dioses. Que no sea el Dios verdadero. Y la idolatría hoy en día en el pueblo cristiano se ha transformado en cambiar, Sí. cambiar el objeto de adoración. Ujú. En el pasado cambiaron de Dios al sol, y hoy en día se ha cambiado del día sábado Al domingo. al día domingo. Qué interesante cómo Babilonia prolifera esta enseñanza, hace beber, como dice literalmente ahí, ¿no? Claro. Sí, y bueno, las evidencias están, la gran mayoría no está adorando como Dios quiere que adoren. Y por eso Dios hace un llamado dramático a sus fieles que están allí, que están todavía quizás sin todo el conocimiento, pero Dios a su tiempo les da la luz. Y una vez que reciben ese conocimiento, ellos necesitan tomar una decisión, porque ya no pueden seguir bebiendo en el bar de Babilonia. Salid de ella, pueblo mío, es el mandato del Señor. Y hay una gran pregunta, ¿no? ¿Quiénes pueden vivir ahí? ¿O quiénes viven ahí? ¿O quiénes vivimos ahí? ¿No? Entonces, poco antes de la segunda venida de Cristo, presenta la Biblia que Satanás va a hacer milagros, grandes señales, grandes eventos, y eso se complementa mucho con Mateo 24:24, cuando el Señor dice que se van a levantar falsos cristos, y que harán señales, prodigios, pero no solamente van a hacer señales. O sea, por ejemplo, a una persona que podríamos llamar que es idólatra, que adora a otra persona. Por ejemplo, yo he visto muchachos que prácticamente dan su vida por un cantante. Quieren estar ahí, ¿no? Hacen filas de días para poder ir a verlo. O un ¿Por qué? deportista, Porque futbolista es también. encantador, le gusta la voz, el show, todo lo que sucede, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? El diablo va a utilizar la misma estrategia. Va a hacer milagros, va a atender las necesidades de las personas, ya de alguna manera
lo que la gente quiere, ¿no? Pero el Señor dice, incluso será capaz de engañar a los escogidos. Sí. Y la pregunta es, ¿cómo un escogido puede ser engañado? Un escogido es engañado cuando el escogido deja que la confusión entre a su vida. Y esta confusión o la pregunta que tú haces es bien interesante porque tiene que ser, es como cuando vemos la mejor réplica de un billete, Ujú. que hasta el ojo más experto o aquel que maneja un ujú. cajero, cajera, ¿no? Que trabaja con dinero, podríamos aplicar esa pregunta, ¿no? Es tan buena la falsificación que hasta un cajero de un banco no puede identificar Lo verdadero. lo verdadero. Entonces cuando vamos al extremo ahí de Mateo 24, que dice el Señor, y hará grandes señales estos falsos cristos, eh, para engañar incluso a los escogidos. Entonces vemos que el ataque del enemigo, este engaño, no es algo que abiertamente y claramente vamos a decir, ah, no, esto no viene de Dios, esto viene del enemigo. Ujú. Entonces, pastor, eh, esta Babilonia, si va a falsificar al Cristo mismo, Ujú. ¿no? Eso es. Falsos profetas, falsos cristos, entonces tiene que ser muy parecido, ¿no? En Ujú. su forma al verdadero culto, al verdadero pueblo de Dios. Indudablemente él no se puede oponer absolutamente, él mezcla verdades con error. Allí está el vino que entontece, que enceguece Y que es y agradable, que ¿no? es agradable. Es una mixtura extraña. De allí que el Señor manda velad para que estar apercibido. De allí que el remanente fiel tiene características como describimos anteriormente en la experiencia de Daniel, con una dieta especial. Así es. ¿Por qué? Porque eso lo hace mantener lúcido, atento, un chispazo y él se da cuenta que puede ser engañado o estar en el terreno del enemigo. Siempre y hemos visto en la temporada pasada con respecto a la mayordomía, Ujú. en Romano, cuán importante es el estilo de vida del cristiano, ¿no? Sus hábitos, porque como podríamos decir que el consejo de Jesús fue velar, llorar para que no entréis en tentación. Tentación. Sí, sí. Pero en términos prácticos repercute en el alimento que vamos a Sí. elegir, que esté de acuerdo a los principios de Dios, el estilo de vida, nuestra recreación, Sí. nuestra música, nuestro hobby, tiene que estar todo en función de glorificar el nombre de Dios para que ese velar, llorar no sea simplemente como en un, como lo digo, en un retiro espiritual en las Sí, montañas, sí, sí. sino que sean en el trabajo, donde quiera que En el estemos, ¿no? fragor de la batalla hay fieles. Y aquel ¿no? que es fiel en lo poco, en lo mucho lo va a hacer. Daniel empezó siendo fiel con un plato, Sí. ¿cierto? Legumbres. De legumbres, ¿cierto? Y que uno podría haber dicho, pero ¿cómo iba a ser fiel hasta en eso? Pero finalmente lo llevó a ser fiel para las cosas grandes, no solo a él, sino que también a sus amigos. La sentencia de Babilonia es ha caído Babilonia, salid de ella y el llamado salid de ella, pueblo mío. Sí. Pastor, ¿qué es más fácil? ¿Permanecer en Babilonia en un estado de inconsciencia o de comodidad o de engaño? ¿O tomar la decisión de salir de Babilonia? Y si es que se sale de Babilonia, ¿a dónde se llega? Lo más interesante es que Dios a nosotros nos da la luz, la verdad. Y la verdad, indudablemente, que contrasta con la mentira. Y por naturaleza que Dios ha puesto en nuestro ser, nosotros nos gusta la verdad y nos gusta apropiarnos. El desechar la verdad tiene que ser un acto voluntario y tiene que ser en contra de nuestra conciencia. Por eso los discípulos llegaron a decir, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, pero eso emana de una convicción y una relación. Nosotros encontramos, y aquí en la misma lección lo vamos a ver, el caso de Elías, el profeta Elías. Encontramos el segundo Elías en la Biblia, Juan el Bautista, que también preparó el terreno y él tenía muchas similitudes con el primer Elías. Un estilo de vida saludable, Austero, sencillo. austero, temeroso de Dios. Y el tercer Elías, que es ese remanente fiel, tiene que tener esas características. Una intimidad profunda con Dios, dependencia de Dios y con un estilo de vida como ellos, sencillos, felices.
Ahora, en Apocalipsis 17, esta gran ramera, esta Babilonia, está representando, siempre la mujer representa una iglesia, Sí. ¿no? Estamos hablando de que la Biblia claramente identifica a este poder eclesiástico, a una iglesia poderosa a nivel mundial, y el llamado es salir de ella. ¿A dónde? La pregunta es, ¿a dónde tiene que salir? ¿Habrá alguna otra mujer que contrapone o contrasta la de Apocalipsis 17, esta mujer vestida de escarlata y que se sienta incluso sobre esta bestia, este dragón? La iglesia de Dios, la iglesia que sigue el pueblo, la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, ¿no? Lamentablemente, esta Babilonia no va a parar de trabajar hasta que de alguna manera u otra haya una unidad cristiana en estas confusiones. Y de hecho ha trabajado. Y nosotros podemos ver una iglesia madre, ¿cierto?, con estas ideas que confunden al mundo, y podemos ver muchas otras iglesias protestantes que siguen estas mismas creencias, ¿no? Entonces, finalmente Dios, ¿qué es lo que quiere? Que salgan. Que en primer lugar se guarde el verdadero día del Señor. Ahora, en muchos círculos cristianos se está hablando últimamente del ecumenismo, ¿no? Ajá. Sí. Y vemos el trasfondo en el conflicto entre el bien y el mal, vemos estas herramientas o instrumentos satánicos, la mujer, esta iglesia que contamina. Y tal vez por error muchos cristianos identificamos a esta mujer de Apocalipsis 17 única y exclusivamente con la iglesia católica. Pero cuando tú bien decías en Apocalipsis 12 se muestra esta mujer y la descendencia de esta mujer, Descendencia de ella. este remanente que guarda los mandamientos de Dios. Entonces Sí. la pregunta es, si yo no guardo los mandamientos de Dios, ¿cómo me voy a preparar para el tiempo del fin? ¿Estoy dónde? ¿Estoy en Babilonia? ¿Necesito salir de Babilonia e ir a aquella mujer, a aquella iglesia representada por esa mujer, vestida del sol de justicia que es Cristo, con la luna que es la palabra de Dios, bajo sus pies, ¿no? ¿Cuán importante es tener esa visión que nos está señalando solo el concepto de Babilonia, ¿no? Sí, Pastor Joel, utilizando un poco sus palabras, usted antes estaba hablando un poco sobre la comodidad que podría haber en vivir en la confusión, ¿ya? Dios quiere que nosotros salgamos de esa confusión, y lo que Dios quiere, cierto, es que nosotros nos podamos unir a la iglesia verdadera. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo se sale de allí, no? Dios para eso ha dejado, cierto, a sus discípulos. Ha dejado para que prediquen, dice, enseñando todas las cosas que yo os he mandado. O sea, ahí está la clave. ¿Dónde entra la confusión? Es no enseñar lo que Cristo mandó u observó. Entonces, finalmente, si yo vuelvo a Mateo capítulo 28, en Mateo capítulo 28 Cristo a nosotros nos enseña básicamente qué es lo que es salir también de Babilonia. Es enseñando, guardando lo que Cristo guardó, lo que Cristo enseñó. Así es. Bueno, la Biblia también señala que va a llegar un momento en que se van a identificar estos dos grupos, ¿no? Ujú. Los de Babilonia, los de Jerusalén, estas dos Sí. ciudades que se contraponen o se contrastan. Y especialmente el capítulo 16 habla de que va a haber una batalla y en esta batalla se van a enfrentar. La verdad que es una batalla muy especial. Es el Armagedón, Ay, ¿no? Sí. Así que de vuelta de esta pausa nos vamos a separar por unos instantes y a la vuelta no se separe. En el último bloque vamos a hablar de qué es realmente el Armagedón. Les esperamos, no se vaya. Descubra lo que la Biblia dice sobre los últimos momentos de la historia. Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ha preparado para ti verdades
para el tiempo del fin. En este material podrás encontrar respuestas a los interrogantes de por qué hay tantas religiones, dónde está Dios cuando llegan las tragedias. Bueno, estas y otros más podrás comprenderlo a través de esta revista, que es de manera gratuita. Si deseas solicitarla, nos debes llamar a las líneas telefónicas que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Y nuevamente reiteramos las gratitudes por estar en compañía de Lecciones de la Biblia. Esta vez tenemos un regalo, un obsequio para usted. Escuela Bíblica ha preparado lindos materiales que usted acaba de ver, por lo tanto deseamos que pueda escribirnos, llamarnos por teléfono para que puedan ser suyos de forma gratuita estos materiales. Dijimos que este contraste entre Jerusalén, Babilonia, se va a reflejar, ¿no? Cuando haya un ejército, una batalla, quienes están de parte de Dios y quienes están de parte del enemigo, del diablo. Cuando hacemos la pregunta, ¿quién está de parte del diablo? Yo creo que nadie en el mundo cristiano deseamos aquello, ¿no? Pero, no hay conciencia de eso. Claro, pero podemos correr ese riesgo. Cuando hablamos del Armagedón, nos ayuda a identificar, tal como hicimos con Babilonia, yendo al Antiguo Testamento, también nos ayuda a explicar. Pero leamos primero qué dice ahí en el capítulo 16 de Apocalipsis, el verso 13, por ejemplo, dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El verso 16 dice: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. O sea, está haciendo alusión a que Armagedón no es el nombre de la batalla. La batalla se llama la gran batalla del día del Dios Todopoderoso, sino dice que es el lugar. El lugar. ¿Qué dice la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, con ese lugar, un lugar de una batalla espiritual? Bueno, nosotros podemos ver, ¿cierto?, que se utilizaba mucho el Valle de Megiddo, ¿no? Hay muchas... hay parte del cristianismo incluso que ellos piensan, ¿cierto?, que la gran batalla es literal y va a ser en Medio Oriente, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el Valle de Megiddo era donde normalmente estaban todos los que eran los idólatras y fueron todos asesinados, por decirlo así. Y dicho de paso, en los valles también se desarrollaban las batallas. Justamente. Las batallas. Y bueno, hay varias otras creencias, ¿no? Por ejemplo, tiene el caso de los bahitas. Ellos piensan que el Armagedón es en la primera, segunda, incluso una tercera guerra mundial. Hasta Hollywood ha hecho interpretaciones de la Biblia, ¿no? Con la famosa película Armagedón. Sí. Que habla de la destrucción, más que de una batalla final que tiene que ver con nuestra adoración, con nuestras elecciones, tiene que ver con una destrucción de nuestro planeta. Ahora, la misma palabra Armagedón es una palabra compuesta. La palabra Ar hace alusión a monte en hebreo. Monte. Y el resto de la palabra a Megiddo, ¿no? Lo interesante es que no existe ningún monte en la Biblia o en los tiempos bíblicos que se llame Megiddo, pero sino que es una zona montañosa. Nosotros aquí en Chile, para el resto de nuestros amigos de Sudamérica, tenemos el cordón montañoso de los Andes, no solamente en Chile, ¿no? En Perú, en Ecuador, la cordillera de los Andes. Es un nombre, pero que dentro de la misma cordillera podemos encontrar diferentes tipos de montes, ¿no? En esta cadena montañosa de Megiddo encontramos el monte Carmelo, ¿no? Exactamente. Y que en el libro de Reyes, primer libro de Reyes, relata la experiencia de Elías. ¿Cuál fue, pastor, la experiencia de Elías allí y que fue una batalla espiritual? Sí, Elías, este gran profeta de Dios extraordinario, él tuvo que profetizar de que no habría lluvia. Y allí se desata una gran catástrofe para el pueblo, porque indudablemente una sequía traía consecuencia la hambruna, el dolor, el sufrimiento, y aunque a él se le buscó, Dios lo protegió. Dios
lo cuidó. Él, aún estando a solas con Dios allí en el arroyo de Querit, Dios lo alimentó de forma milagrosa, de forma extraordinaria. No temamos ser fiel a Dios. No. Él tiene 1000 maneras de sostener a sus hijos en medio de las dificultades. Y como protegió a Elías, nos protegerá a nosotros. Y luego él aparece y le dice al rey en forma categórica: tú eres el que perturba a Israel. Porque el rey va y le dice: tú estás perturbando. No, no. El remanente fiel es valiente y tiene que enfrentar con la verdad y en forma directa. Es dramático. En el capítulo 18 del primer libro de Reyes encontramos este desafío, ¿no? Esta batalla espiritual, donde Elías estaba solo, o al menos él creía que estaba solo, ¿no? Porque eran más de 7000 los que eran fieles al Señor, los que habían quedado. Sí. Pero ahí en el Monte Carmelo estaba solo, y versus los 450 profetas de Baal y de otra diosa Sí, también, que 400 casi más. eran miles, Sí, casi 1000, ¿no? sí. Y este suceso es bien interesante porque Elías dice: vamos a hacer un altar cada uno, y el Dios verdadero va a ser aquel que haga una señal de descender fuego del cielo y consuma la ofrenda. La ofrenda. Y el caso, ¿qué ocurrió con los profetas de Baal, no? Bueno, dice que estuvieron desde la mañana hasta mediodía, ¿no? Y no pasaba nada. Y el profeta Elías en ese momento, él, entre comillas, se burlaba. ¿No? Dice, bueno, griten Está más durmiendo. fuerte, canten más fuerte, a ver si es que su Dios lo escucha, a ver si desciende fuego del cielo. Y dice que fue tanto la euforia que tuvieron ellos que empezaron a cortarse. Y la Biblia no destaca solo que comenzaron a cortarse, sino que ya la sangre derramaba ya, pero mucho, ¿no? O sea, a tal grado yo creo que ya cuando ya era tarde, algunos de ellos a lo mejor estuvieron haberse desangrado. Y La Biblia no especifica el tipo de culto que ellos estaban rendiendo a Baal, pero nos deja ver que es un culto irracional, Totalmente. en donde Entran en trance. en trance, exacto, ¿no? Repetición de palabras, gritos. Baal, óyenos, con lancetas, se castigaban. Muy ajeno a la adoración a Dios, el contraste. Se ve allí una clara contraste entre la adoración a dioses falsos y después con el profeta Elías, como se va a describir más adelante, ese culto de adoración al Dios verdadero. Por lo tanto, hoy en día la autoflagelación, Sí. Claro. este pago de penitencia, Penitencia, el eso dañarse a quería. sí mismo, no es agradable a los no, ojos para de Dios. nada. No tiene, en primer lugar, no tiene un origen cristiano. No tiene un origen, no proviene de un principio de Dios. Nosotros podemos ver que toda penitencia humana para alcanzar el favor de Dios o de sus dioses en este caso, ¿cierto? Viene desde la confusión, viene desde el engaño. Y ahora le toca el turno a Elías. Sí. ¿Qué es lo que él hace? ¿Qué es lo que él pide que hagan, no? Restaura el altar de Jehová. Pero permíteme, yo hice penitencias. Mm, Caminé más de 65 kilómetros para ir a un famoso santuario de mi región. Y con un propósito sincero, noble, pagar una manda, agradecer. Debemos ser cuidadosos. En Babilonia hay gente sincera, que frente a lo que hace, lo que paga, lo hace con una intención que cree que es correcta. Pero Dios ve ese corazón sincero, ve su propósito interno y manda luz. Lo manifiesta a través de la palabra, lo manifiesta a través de este programa. Y usted, con esa claridad, puede ahora hacer una decisión con inteligencia y dejar lo que no es para aceptar lo correcto. Ujú, así es. Salir de Babilonia. correcto. Es que lo que señalaba Hugo en el bloque anterior, ¿no? Es que ahora el dragón, la bestia y el falso profeta harán incluso descender fuego del cielo, harán grandes maravillas y señales. Entonces lo que tal vez en el Antiguo Testamento fue algo, una señal clara de Dios, ahora hasta eso el enemigo, Satanás, va a imitar. Imitar.
Entonces, ¿dónde está nuestra seguridad, pastor? En la palabra, En la palabra en de el Dios. creer, en un escrito está el sólido fundamento en la roca, Cristo Jesús y su palabra, Amén. en la fidelidad a Dios. Ujú. ¿Tenemos algo que temer a ese Armagedón? ¿Es una tercera guerra mundial? ¿Es una guerra bacteriológica? ¿O se trata tal vez de nuestra conciencia y las elecciones que vamos a tomar? Yo creo que el temor que podemos tener del Armagedón es separarnos de Cristo. Porque finalmente eso va a ser lo que nos va a llevar a nosotros a irnos por un lado en el cual no debemos. Porque hay que recordar que la Biblia dice, incluso será capaz de engañar a los escogidos. ¿Fuera posible ¿Y cómo una persona es capaz de engañarse si ya sabe la verdad? Es cuando ya no sigue estudiando la verdad, cuando ya no sigue teniendo esa compañía con el Señor. Ahora, si yo voy a la vida práctica y digo, ok, yo quiero aceptar salir de Babilonia, quiero ser parte de Dios, guardar los mandamientos, pero voy a tener mucha oposición. Mi jefe, tal vez, yo quiero guardar el día sábado, probablemente pierda mi trabajo, y si estamos hablando de personas que están en edad de jubilar, de terminar ya pero dicen, ¿cómo voy a volver yo a mi edad a volver a encontrar trabajo? Pueden venir muchos temores. Y Ujú. volviendo a Elías, cuando la reina Jezabel se dio cuenta de lo que había pasado y que mataron a todos los profetas de Baal, los falsos profetas, ella fue a amenazar, Ujú. amenazó de muerte a Elías, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué hizo Dios con Elías? Elías es un profeta que muestra la realidad del cristiano. Estuvo en el Monte Carmelo, hizo descender fuego del cielo, Tremenda victoria espiritual. tremenda victoria, corrió una maratón delante del carro con plena tormenta, llegan allí a Jezreel, él se va a dormir debajo de un cobertizo, recibe este mensaje de parte de la reina, sonó su celular, vio el WhatsApp, tienes que huir, huye con su siervo, todo un día de camino, deja el siervo, se aísla, ¿no? Va hasta Berseba, que son más de 160 kilómetros, y allí vio un árbol, un enebro, y se tiró debajo del enebro y dijo, basta ya Jehová, quítame la vida, yo no soy mejor que esto. Una oración suicida, Mm. se queda dormido y Dios le manda un ángel. Y el ángel lo despierta, se asusta, ve su cara bondadosa, lo alimenta, había tortillas, había agua, vuelve a descansar, no le criticó, lo sostuvo, lo apoyó, estuvo al lado en el desánimo, tuvo ese momento dramático de flaqueza. El segundo Elías, Juan el Bautista, también tuvo un momento de Y flaqueza. también fue perseguido, encarcelado. Ya está muerto. Ya está muerto. Y el tercer Elías, el remanente fiel, tendrán su momento de flaqueza. Pero estas historias han acontecido para que reconozcamos ese Dios maravilloso que nos protege aún en el desánimo. Ujú. Y Amén. largo camino terrestre, llega a Horeb, al Sinaí, y ahí aparece Dios. El Sinaí son más o menos 300 kilómetros de Berseba, eran jornadas largas. Y allí cuando aparece Dios, en ese silbido apacible, ¿qué haces aquí, Elías? Recién él recibe la fortaleza, recibe una misión, volver atrás, llamar a un nuevo hombre y continuar ese ministerio. Así es. Dios es maravilloso, Dios nos conoce, Dios quiere nuestra salvación y Amén. lo más hermoso es que finalmente en esta batalla el que triunfa es Dios. Y ahí está ilustrado los cuidados a pesar de los ataques, persecuciones que pueda existir en el pueblo de Dios. Sí. Queridos amigos, estamos llegando ya al final de este capítulo. A modo de resumen, tenemos dos grandes principios, Babilonia y Armagedón. Aparentemente no tienen relación, pero usted vio que sí tiene mucha relación. Para entender la Babilonia del libro de Apocalipsis es necesario, y ahí estuvimos viendo las características de la Babilonia del Antiguo Testamento. Es decir, lo que fue en el Antiguo Testamento tiene una aplicación escatológica, profética en el tiempo del fin. Así como Daniel fue fiel, así como Daniel tomó las elecciones correctas y sus hábitos de vida estaban en relación a un relacionamiento con Dios,
para nosotros también, hoy que vivimos en un mundo de confusión, de opresión, también es muy importante lo que hagamos con nuestros hábitos, con nuestras elecciones. De la misma manera, Armagedón, que menciona de forma escatológica Apocalipsis, tiene que ver con una experiencia espiritual, con una batalla. Pero esta batalla no tiene que ver con grandes ejércitos en una tercera guerra mundial, o una batalla cibernética en donde el caos computacional arruine tal vez este mundo. Tiene que ver, previo a la segunda venida de Cristo, con la decisión que tú vas a tomar en este momento. ¿A quién vas a servir? Ya basta, decía ahí Elías al pueblo, de estar con dos pensamientos, con dos dioses. Los que adoremos a Dios, tomen la decisión en este momento. Qué maravilloso cómo estos dos elementos, Babilonia y Armagedón, definen quiénes son aquellos que realmente quieren seguir a Cristo Jesús. Pastor Eleodoro, tenemos otro desafío para usted, un llamado para nuestros amigos, pero tan solo en el minuto que nos queda de programa. El Señor tiene una promesa, y la promesa es que aquel que le sigue, aquel que define por Él, recibirá 100 veces más en esta tierra y luego la vida eterna. Si tú tienes que dejar amigos, Dios te va a dar 100 amigos más. Si tú tienes que dejar padre, madre, Dios va a dar muchos más. En mi caso, yo fui el primer adventista del séptimo día en mi casa. Mi familia, algunos decían, está loco, ya se le va a pasar. No se me pasó. Pero Dios tuvo misericordia y mi familia, mi madre, mi hermana, mis cuñados, sobrinos, también tomaron la decisión, dieron el paso. Recuperé a mi familia, pero también gané mucha familia a través de todos estos años de servicio. Dios es fiel, Dios está con nosotros y Dios nos guardará hasta el final. Por eso, te invito a salir y refugiarte en el Dios que nos da la victoria. Agradezcamos a Dios porque Él es fiel con nosotros. Le invito a orar. Amante Padre que estás en los cielos, no podemos sino asombrarnos y agradecerte, darte loor, alabanza por tu fidelidad. Porque tú, Señor, aún en el valle de sombra y de muerte, estás con tus hijos, les infundes aliento, y aún, oh Dios, como con Juan el Bautista, que fue fiel hasta la muerte, tú, Señor, lo honraste en gran manera y estará con los redimidos cuando vengas en gloria y majestad. Así es, mi Dios. Nuestro amado Señor Jesús lo glorificó diciendo que era el mayor y más grande de todos los profetas. Bendice a los que están tomando esta decisión en esta tarde, en este momento, allí en su casa, allí donde están escuchando tu voz. Gracias, Señor, por la decisión de ello y que crean que tú vas a ser fieles hasta el fin. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Muchas gracias, Pastor Eleodoro. Nos vemos en el último capítulo de Sí, esta ya temporada. sé. Pastor Hugo, muchas gracias por acompañarnos A también. usted, pastor. Dios Vamos los bendiga. a extender un saludo para su familia y las iglesias que también usted pastorea. Muchas gracias. Dios les Queridos amigos, gracias por acompañarnos en este capítulo. Y recuerde, si hoy tomaste una decisión importante, encuentra una iglesia.org. Ahí vas a encontrar la iglesia adventista más cercana de tu casa y nosotros estaremos deseosos de poder abrazarte y compartir juntos la palabra de Dios y esas maravillosas experiencias junto con nuestro Señor Jesús. Que Dios te bendiga y nos encontramos también en un próximo capítulo de Lecciones de la Biblia.